Muy buenos días a todos y todas. Estamos aquí en DigiPress en este encuentro ciudadano con presupuesto. En esta ocasión vamos a presentarles, como ya les veníamos anunciando durante la semana, lo que es el simulador presupuestario. Esta herramienta que ha levantado muchas expectativas y que esperamos sean del todo complacidas en el día de hoy en esta versión inicial. Nosotros desde DigiPress esperamos que logre los fines para los cuales ha sido creada, que básicamente es aportar a la transparencia, a la rendición de cuentas en esta administración. Vamos a presentar primero a entre los expositores y las personalidades que nos acompañan. Primero al anfitrión, el director general de presupuesto, José Rijo Presbot, quien está con nosotros. Luego, presentar también nos acompaña don Iván Ramírez, el subdirector general de presupuesto. Y tenemos la grata visita de el personal de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo que nos acompaña. Está la encargada de Economía de la Embajada, la señora Ariel Hanner. ¿Lo he pronunciado bien? Bien. Y también se encuentra también como parte del equipo de la Embajada también Marian Fernández. Bienvenida. Esto ha sido una aportación, esto ha sido gracias al apoyo de la cooperación en este sentido alemana en el país, y nosotros queremos agradecerle por el apoyo. Vamos a presentar, primero intervendrá el señor director, posteriormente presentaremos la herramienta. No, perdón, es al revés, perdonen. Primero va a intervenir la señora Ariel Hanner, y posteriormente presentaremos la herramienta para posteriormente abrir el espacio a preguntas, respuestas y un poco probar la herramienta, que es lo que queremos con ustedes. Así que, sin más dilación, le doy la palabra a la señora Ariel Hanner, representante de la Embajada de Estados Unidos en el país. Bienvenida. Honorable Director General Rijo Presbot, distinguido Director Jovine, miembros de la sociedad civil, señoras y señores, muy buenos días. Me honra estar aquí hoy para el lanzamiento del simulador presupuestario ciudadano. Esta herramienta representa el compromiso del Gobierno de los Estados Unidos en ayudar a la República Dominicana en sus esfuerzos para combatir la corrupción y aumentar la transparencia gubernamental. La transparencia fiscal es esencial para mantener la confianza entre los gobiernos y el público. Permite a los ciudadanos estar informados de cómo se gastan los ingresos tributarios y es un elemento crítico de una gestión eficaz de las finanzas públicas. Quiero felicitar a DigiPress por su creatividad en lanzar esta fantástica nueva herramienta. Podría hablarles de las asombrosas maneras en que este simulador permitirá a los usuarios entender los procesos presupuestarios, considerar las compensaciones y pensar en las prioridades públicas. Pero de eso creo que va a hablar el director Jovine. Lo que sí me gustaría destacar es que la tecnología es realmente impresionante. Pero lo que más me impresiona es lo que la existencia misma de este simulador dice sobre el gobierno dominicano y su enfoque en la inclusión. Dice que están dispuestos a escuchar a sus ciudadanos y a ayudarles a entender los procesos, a menudo complicados, del gasto público. Demuestra que están dispuestos a hacerles partícipes en la construcción de una sociedad mejor. Y eso es el fundamento mismo de la democracia. Desde el 2012, el Departamento de Estado ha proporcionado asistencia exterior para ayudar a los gobiernos a mejorar la transparencia presupuestaria y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que promueven la transparencia fiscal. Estamos muy orgullosos de haber prestado apoyo a este importante proyecto. Me entusiasma ver a los dominicanos interactuar con esta herramienta
y ofrecer sus recomendaciones sobre cómo les gustaría que se gastara el dinero de sus impuestos. Sé que la información que obtengan de esta herramienta se utilizará para el bien público. La República Dominicana está dando pasos impresionantes para promover la educación, la infraestructura y la prosperidad económica. Y sé que esta nueva herramienta ayudará a allanar el camino. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Vamos a presentar. Muchísimas gracias, Ariel, por las palabras de bienvenida. Vamos a procurar, ha elevado aún más las expectativas sobre la herramienta, con lo cual, pues, ya entenderán mi posición, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, en un muy breve contexto. Nosotros en DIGEPRES, como saben, en el eje de control social y transparencia presupuestaria, se está procurando impulsar la transparencia proactiva. No solamente publicar la información en la página web, es decir, la información básica, que son los documentos en PDF y las hojas de cálculo en Excel, digamos, que para que nos entendamos de forma más coloquial, sino que procuramos impulsar participación social e interés de la ciudadanía, procurando que tengan elementos, como bien mencionaría, el más interactivo, que logre captar la atención de la ciudadanía en los temas presupuestarios. Y por eso tenemos, por ejemplo, un reporte semanal que sale todos los martes sobre la actualización de la ejecución del gasto. Por eso tenemos infografías, por eso tenemos vídeos explicativos, y también por eso está el presupuesto ciudadano. Entonces, esta herramienta como tal viene a complementar y a enriquecer todo el proceso de transparencia presupuestaria, y lo hace en esta oportunidad brindando la posibilidad de que la ciudadanía tenga en sus manos una herramienta que permite, como su nombre lo indica, simular o poder, entre comillas, armar o alterar el propio presupuesto que ya tenemos, que tenga bajo sus propias manos la posibilidad de ver cuál es el escenario de inicio con el cual parte la formulación, y en función a eso, ya sea a través de los ingresos o a través del gasto, hacer las distribuciones que mejor se ajusten a su criterio, y sobre todo entender la consecuencia de esas decisiones. Entonces, la herramienta procura eso, es una primera edición. ¿Y dónde la van a poder encontrar desde ya? Bueno, nosotros tenemos en el portal DIGEPRES, portaldigepres.gov.do, tenemos un subportal que se llama Presupuesto Ciudadano, que es este, y este portal, que tiene los boletines, los encuentros ciudadanos, los presupuestos PDF, los pedagógicos, etcétera, tiene esto de acá que se llama simulador presupuestario. Este simulador es el que he abierto acá para ahorrar tiempo. Ahí tiene el dominio, repito, se baja Presupuesto Ciudadano y se va hasta donde dice simulador presupuestario. Se cliquea directamente y le va a salir esta pantalla. En esa pantalla, primero, le abre con una definición en general, que lo que se procura es saber la opinión de la gente sobre el presupuesto en general, sobre los ingresos, sobre los gastos, y tiene un breve vídeo que se irá actualizando conforme vaya transcurriendo el proceso de formulación presupuestaria, que no hace más que explicar qué es lo que tenemos en el simulador. Entonces, el simulador, como le decía, parte de nuestra situación inicial, la que dio origen al presupuesto del año 2024, que básicamente pues, es un déficit en el gobierno central de 231,000 millones de pesos. Es lo equivalente a 3.1% del PIB, el déficit actual.
Entonces, ese déficit también tiene aplicaciones financieras, que es el pago y la amortización de deuda de años anteriores. La sumatoria de ese déficit del año inicial más las aplicaciones financieras es lo que explica las fuentes financieras o la disponibilidad de recursos que se tiene el gobierno central que buscar para financiar todo el presupuesto público. Pues esa es la condición de partida que le estamos mostrando en esta herramienta, que se adapta en función a la realidad de cada país y de cada contexto. Y tenemos por un lado la parte acá en el eje izquierdo de los ingresos, impuestos, ingresos de capital, donaciones, etcétera. Y por el lado del gasto tiene el clasificador funcional del gasto. Clasificador funcional, como saben, es el que muestra cuáles son las grandes apuestas estratégicas sectoriales de la administración pública, es el que permite una mayor agregación, y en esta primera oportunidad para el simulador lo hemos planteado tal cual. Si se fijan, para que tengan una idea más acabada, lo que hemos hecho es sencillamente tomar el presupuesto ciudadano 2024 y buscar cuáles son los aspectos mejor evaluados de ese presupuesto ciudadano, que básicamente es el billete de 100 pesos, con lo que la gente se queda por lo general, el billete de 100 pesos de ingresos y el billete de 100 pesos del gasto. Lo que hace el simulador es básicamente desagregar esos dos componentes. Y ahí entonces tienen la oportunidad, por el lado de los ingresos, bueno, ¿cuál es el techo, la proyección de ingresos de este año? Bueno, para impuestos sobre mercancías, por ejemplo, 575,000 millones. Ese es el presupuesto inicial. Tiene la oportunidad de ver las distintas desagregaciones hasta subcategoría de esos impuestos y TEBIS, impuestos adicionales selectivos, los selectivos al consumo, etcétera. Y así sucesivamente de cada uno. De los ingresos de capital, lo mismo. Tienen también de este lado un icono de información que se abre acá y que muestra la definición de lo que compone cada uno de esos tributos. ¿Qué está específicamente grabando? Y tiene, por supuesto, lo más importante del simulador, la posibilidad de alterar. Cada persona puede o sumar, si suma impuestos, si suma ingresos en este caso, pues evidentemente eso impacta en el déficit allá arriba, si se fijan, mientras más ITEBI, bueno, no, señores, esto es un simulador, que conste, ¿no? Estoy simulando, ¿no? Por supuesto. Entonces, o se puede hacer lo inverso, ¿no? Y puede elegir en función, de nuevo, al criterio de esa persona. Bueno, no es ITEBIS, prefiero impuestos sobre los ingresos, o los selectivos, o el gasto de capital. Bueno, ahí hay opciones para eso, desde el lado de los ingresos. Y a saber que, recalco la idea, cada opción tiene la definición y tiene la opción de alterar o de sumar o de restar. El mismo procedimiento desde el punto de vista del gasto, que es en donde por lo general se presta más atención y es donde DIGEPRES, en este caso, tiene, digamos, mayor expertise porque es el órgano rector del presupuesto general del Estado. Bueno, tenemos los gastos funcionales, es decir, no se está viendo ministerios, sino se está viendo, como sabrán la mayoría, todos y todas, la agregación institucional que compone ese sector. Entonces, en educación, no solamente estamos viendo educación preuniversitaria, es decir, el Ministerio de Educación, sino también el Ministerio de Educación Superior, entre otras. Si ven que estoy detallando un poco, no sé si lo dije, estamos transmitiendo también por YouTube, entonces habrá personas que no manejen del todo los temas que nosotros manejamos comúnmente y por eso trato de detallar un poquito más. Pero básicamente quien nos esté escuchando, pues también tiene la opción de hacer preguntas más adelante por vía la conexión en YouTube. Entonces, continúo.
Tenemos educación inicial, primaria y secundaria, tenemos educación superior, tenemos educación de adultos, etc. De nuevo, la posibilidad de ver, cliquear primero qué compone, y aparte de eso, también hemos agregado algunos slides interactivos que permiten que se pueda ver cuáles son las acciones que la administración está apoyando con esos recursos en educación. Es decir, que la persona que va a, por ejemplo, a sumar o a restar recursos en el simulador, que tenga presente que eso también tiene un impacto sobre los bienes y servicios que están adscritos a esos recursos. Entonces ahí también pueden cliquear, se va a abrir un enlace con la noticia en específico de lo que se ha sacado. Esos son 4.000 aulas con conectividad, por ejemplo. Ese es el ejemplo de educación. Claro está, también en algunos de los otros renglones, por ejemplo, la educación primaria, secundaria e inicial, pues también tienen otras imágenes alusivas a los bienes y servicios que están previstos generar durante este año 2024 en ese subsector en particular. De nuevo, le dan clic y se le va a abrir otra ventana con los mismos. De todas formas, eso es lo que sugerimos a los usuarios, que antes de sumar o restar, vean qué es lo que compone cada uno de estos programas y de estas subfunciones en particulares. Y eso permite luego, poder hacer las modificaciones del lugar o restar. Si restan menos gasto, evidentemente tiene un impacto en el déficit, reduce el déficit. Más gasto, aumenta el déficit bajo la situación de proyección inicial de tope de los ingresos que tenemos del otro lado. Evidentemente el usuario podrá o dejar la proyección de déficit como está o puede modificarla según el criterio de cuáles son las categorías impositivas que le gustaría en este caso modificar. Bueno, esto es educación, lo mismo van a ver con protección social. Van a ver con protección social algo muy similar. Protección social, una definición. Asistencia social, van a ver, lo abren, van a ver definiciones. En algunos casos tiene los vídeos, en otros casos se van a ir agregando. Por ejemplo, gobiernos locales, que está dentro de la administración general, que ahora mismo tiene unos 24.000 millones de pesos de asignación en el presupuesto 2024, la transferencia a los gobiernos locales. Pues aquí tienen, no solamente tenemos imágenes, sino también vídeos que explican, en este caso, qué es lo que tiene previsto el presupuesto en las transferencias, hacia dónde van dirigidas, y un poco también el trabajo interno que se hace desde DIGEPRES para fiscalizar y para acompañar a los gobiernos locales. Para eso DIGEPRES tiene un departamento que se encarga de esos fines, y ahí se puede orientar la ciudadanía sobre cuáles son esos fines. Y aún así, luego de ver el vídeo, repito, puede hacer las modificaciones cuando lo crea conveniente, pero si puede ver previamente qué es lo que se hace, luego puede decidir. Evidentemente que bajo un escenario dado de ingresos, agregar más recursos a gobiernos locales, pues aumenta el déficit como tal. Bueno, esa es la historia con el resto de las sectoriales. Tienen todo el clasificador funcional por funciones y subfunciones desagregadas, y en los iconos tienen los principales programas que están atados a esas subfunciones. Hemos querido empezar por el clasificador funcional, porque es el que muestra, como ya les dije, las grandes apuestas estratégicas de la administración. Es el que conecta de forma más directa con las sectoriales del plan de gobierno y con el plan plurianual, y por ende ofrece una primera aproximación. Y como les digo, directamente lo que estamos haciendo es desagregando el billete de 100 pesos en la parte en lo que le mencionaba del presupuesto ciudadano.
Bueno, posteriormente, después de las alteraciones del lugar, lo que se quiera realizar, solamente para tener un ejemplo, si se quiere incrementar recursos a cambio climático, bueno, igual pueden hacer lo mismo. Luego, se le da a enviar, es decir, esto no es simplemente voy a jugar con una herramienta y listo, y cuando me canse la suelto. No, la idea con esto es nosotros recibir retroalimentación, es saber cuáles son los intereses del ciudadano, de los usuarios en general, dónde quieren ver recursos, cómo están viendo el apartado de ingresos, qué perspectiva en cuanto a política fiscal tienen del país, y eso solo lo podemos saber si al final, después de que hagan todas sus modificaciones con las herramientas, pues nos lo envían. Entonces, esta parte es justamente para eso, para nosotros recibir esa retroalimentación. Lo que le estamos pidiendo son breves preguntas control, rango de edad, género, provincia. Para nosotros es importante la ubicación de la persona para ver si hay cierta correlación entre lo que está solicitando desde el lado del gasto, por ejemplo, y el lugar en donde reside. Eso es importante para políticas públicas. Y también niveles de estudio, etcétera. Son parámetros muy generales. Luego hacemos 3 preguntas abiertas que no son obligatorias a responder, pero que alentamos a que puedan ser respondidas. La primera tiene que ver con cuáles otras sectoriales incrementarías, reducirías o modificarías del gasto público, que se explique respuesta en ese caso. Puede ser que lo que está pensando, como esto, repito, es el clasificador funcional, puede ser que lo que esté pensando el usuario es en otro sector o en un ministerio o en un objeto de gasto, pues en este caso lo que pedimos es colocarlo allí. La misma pregunta para los casos de los ingresos, porque todo esto depende de una proyección de ingresos, como saben. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles otros tipos de ingresos o figuras impositivas incluirías o eliminarías o modificarías? Pues también le pedimos opinión al respecto y comentarios, sugerencias y recomendaciones. Todo eso luego de llenarse se envía. Por favor, respondan que no son un robot, ni bot, ni nada de eso. Por supuesto, se envían. Y voy a directamente acá. Nosotros recibimos, después de que nos envían, lo que vamos es compilando. Y no voy a aburrirles con esto, pero básicamente esto lo que significa que vamos a recibir la información, es cómo recibimos la información. ¿Cuántos usuarios han visitado la página? ¿Cuántos han llenado? ¿En qué se están concentrando? ¿Dónde están haciendo sus modificaciones? ¿En ingresos? ¿En cuáles? En ingresos corrientes, en ingresos de capital, ¿dónde están dando más clic? ¿Dónde se detienen más? ¿Qué les preocupa? Luego desagregamos aún más, luego por sectores, por instituciones, etcétera. Vemos esas pantallas más en detalle y eso, pues si hay un patrón en todo esto, es decir, mucha gente llenando el simulador, muchas personas haciendo uso de la herramienta y detectamos un patrón común de que tal sectorial, tal programa, tal subfunción o tal impuesto o tal ingreso, si detectamos un patrón común de esto, pues evidentemente que servirá como insumo para la toma de decisiones en el debate que está actualmente en curso en el país. Básicamente esa es la herramienta que les hemos querido presentar, la herramienta del simulador presupuestario. Muchas gracias. Listo. No sé si hay alguna pregunta, dudas, comentarios, observaciones. También se hacen las preguntas en la medida en que se prueba la herramienta. Ya les he mostrado dónde está, qué tienen que hacer para acceder. Les repito
que está en el subportal Presupuesto Ciudadano, que solamente hay que cliquear más abajo donde dice el simulador y de inmediato le va a salir la opción. Tan pronto hagan clic en la herramienta, básicamente. Si no hay preguntas al respecto, pues le voy a dar la palabra entonces al director Rijo Presbot con las palabras finales. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Ariel, Marian, bienvenidos. Don Checo, gran privilegio tenerlo con nosotros y a todos ustedes. De verdad que uno se queda impresionado con cómo la tecnología de la información y comunicaciones nos comienzan a acercarnos a esfuerzos que hacíamos en Excel, en una tablita ahí, ya hace muchos años, y cómo hoy en día, qué tan rápido podemos simular un nuevo presupuesto. Y más hoy en día, donde tenemos un escenario fiscal muy restrictivo, porque el 90% de nuestros ingresos por impuesto se van prácticamente en 5 renglones. El 4% de educación, casi 4% de intereses de la deuda. Si estamos hablando que si tenemos un billón por impuesto, 297.000 este año están en educación. 263.000 de intereses más los del Banco Central, que llegan casi a 300, ya llevamos 600. Los subsidios a los combustibles, a la electricidad, los subsidios sociales y las pensiones, que todo lo que es la protección, ¿no? Son alrededor de 200.000, ya llevamos 800, apenas 147 para salud, más 23 para los 24, ¿verdad, Norvin? 24 más o menos para los gobiernos locales. Ya, se fue el billón. Y no le hemos dado un peso a nadie. Don Isidoro Santana dice, lo que pasa es que después hay que repartir chines. Un chin para trabajo, un chin para turismo, un chin para el presidente, un chin para el medio ambiente, un chin. Y esos chines tienen entonces que buscarse por endeudamiento. Por eso este año hay una planificación de 344.000 millones de pesos prestados. Entonces, cuando nosotros hablamos de reforma fiscal, queremos apuntalar de que estamos hablando de cómo disminuimos la necesidad de endeudamiento del país. Regularmente aquí se ha hablado de reforma fiscal, nada más atendiendo a la reforma tributaria, a lo que tiene que ver con los ingresos. Y nosotros, cuando hablamos de reforma fiscal, vemos las 3 patas: los ingresos, los gastos y el financiamiento. Nadie quiere que haya un nuevo préstamo, pero todo el mundo quiere que le busquemos 20.000 millones de pesos adicionales a la Policía Nacional para el programa de reforma a la seguridad ciudadana. Entonces, queremos más seguridad, pero no se endeude. Entonces, si no quiere que nos endeudemos, tenemos que buscar más ingresos y tenemos que eficientizar más el gasto. Por eso este simulador le va a permitir, utilizando esta tecnología, yo quiero más seguridad ciudadana, yo quiero más salud, yo quiero mejor servicio de educación, yo quiero más protección social, voy a ir aumentando. Si voy aumentando y estoy dejando los ingresos iguales, estoy entonces viendo que estoy endeudándome más. Y ya la tarjeta no da. Ese reciclaje, ¿no? Entonces, aquí viene entonces por el lado de los ingresos. No debo aumentar los ingresos, pero ¿qué ingresos debo aumentar? ¿Por dónde debo empezar? ¿No? Y hemos hecho muchos análisis, Luis hizo un análisis aquí sobre el impacto que tiene, por ejemplo, el incremento del salario exento, ¿no?
Cuando se incrementa el salario exento, los 34.600, quien se beneficia es el 20% más rico, realmente, porque deja de pagar impuestos al usted incrementa. Entonces, hay toda una combinación donde, yo ahorita hablaba con Marianne y decía, no, hay un 15% que tal vez utiliza una tarjeta para comprar por internet, ¿no? Pero hay un 85% que no puede comprar, ¿no? Aquí hay casi un 82% que no paga impuestos sobre la renta, que está exento de impuestos sobre la renta. Por lo tanto, su capacidad de compra es baja. Ahora, si van a afectar a los que más pueden, los que menos pueden, que son los que necesitan esa subsidiariedad, se alían a lo que sí pueden consumir en detrimento de ellos. Es decir, hay expresiones que la clase media, media alta, que la clase de opinión, crea un condicionamiento en el resto de la población que es la que se va a beneficiar para que la que más gana pague más y la que menos gana pueda tener mejores servicios del Estado. Es decir, esto parecería como que uno está planteando, pero siempre las minorías en un sistema tributario de equidad la minoría que más gana tiene que pagar más. Y ese es un principio subsidiario del impuesto, ¿no? Y además, cuando se tiene más, vamos a tener mejor, indudablemente, por ejemplo, en los Estados Unidos, todo el mundo hace su declaración de impuestos sobre la renta porque de alguna manera le compensan, ¿no? Si se ha pagado, ha gastado más que de lo que ingresó de los impuestos que debería de pagar, les mandan un chequecito. ¿No es así, Ariel? Le devuelven, por eso todo el mundo hace declaración de taxes, ¿no? Pero ¿por qué el Estado se lo devuelve? Porque lo que el Estado quiere es que ese dinero usted vuelva a consumirlo, porque mientras más usted consume, más impuestos paga. Entonces, es una combinación de equilibrio entre ingresos, gastos, impuestos, subsidiariedad, el que más tiene, y nosotros desde el presupuesto, indudablemente, que no hablamos del equilibrio del presupuesto, no hablamos única y exclusivamente de impuestos. Y como no bregamos mucho con los impuestos, porque eso de GPTLT, ¿cómo es? De la Dirección General de Política Tributaria, nosotros hablamos de gasto, ¿no? Y lo que queremos es que nos ayuden a eficientizar aún más el gasto, que podamos nosotros decir que estamos dirigiendo donde es real y efectivamente se necesitan los recursos, donde la sociedad está demandando que se invierta. Porque en definitiva, el presupuesto no es más que la distribución de la riqueza, o debe ser la distribución de la riqueza. República Dominicana es un país con 50 años de crecimiento económico que se sustentó en crecimiento de la desigualdad y no en la distribución de la riqueza, porque el presupuesto no se distribuía ni territorialmente ni sectorialmente en beneficio de las grandes mayorías, sino impulsando a que una minoría continuara creciendo. Y desde esta visión del crecimiento del empleo, del desarrollo de polos, como está pasando, nada más teníamos desarrollado el este, ¿verdad? Punta Cana, Cancana. Ahora no, ahora ya tenemos a Miche desarrollándose, a Pedernales, a Montecristi, y hay un desparrame de todo el territorio nacional de las inversiones, que es lo que va a permitir que menos gente venga para la capital, se mude, vuelva para su población, tenga oportunidad de empleo y tenga oportunidad de calidad de vida. Así que Rafa y todo el equipo de tecnología, de comunicaciones, que han hecho un esfuerzo por educarnos y por plantear. Vean los videos, señores, y denle clic, y uno a veces yo digo, sigan las redes nuestras, sigan las redes, ¿no? Jamie se ríe, pero porque nosotros le damos seguimiento, y decimos, señores, todo el que tenga un Instagram, dele me gusta, ¿cómo es la cosa?
Dale like a la producción de DigiPress. Señores, muchas gracias y felicidades.